Desde el inicio de la historia del cristianismo, se ha intentado destruir la iglesia, pero el intento parece que es como apagar un incendio a soplidos. Lo único que ha logrado es esparcir más las chispas por el campo. En la primera lectura oiremos cómo la peor persecución del inicio del cristianismo se convirtió paradójicamente en la campaña de marketing más exitosa. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 22 de abril, miércoles de la tercera semana de Pascua. Primera lectura tomada de Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 65. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Reflexión. Jerusalén se ha vuelto un lugar peligroso. Tras la muerte de Esteban, el ambiente es de cacería. Imaginemos a Saulo de Tarso, joven y fanático, entrando casa por casa, arrastrando a familias enteras hacia la prisión. La ciudad que vio nacer a la iglesia parece estar a punto de asfixiarla. Pero aquí ocurre lo inesperado. En lugar de esconderse y guardar silencio, los cristianos salen de la ciudad, pero no como refugiados derrotados, sino como sembradores. Felipe,
que apenas unos días antes se encargaba de la logística de los comedores en Jerusalén, termina en Samaria, una región que los judíos evitaban por prejuicios ancestrales. Allí, en terreno enemigo, Felipe empieza a hablar y lo que sucede es una explosión. Los cojos caminan, los espíritus huyen y el miedo se transforma en una alegría que inunda la calle. Lo que Saulo quiso destruir en una ciudad, Dios lo multiplicó en toda la región. Algunos puntos para comprender mejor este pasaje bíblico. Primero, la ironía de la diáspora. El texto usa el término griego diasparentes, que significa dispersados. Se traduce como diáspora. Esta palabra comparte raíz con la acción de sembrar semillas. Esto es fascinante. Lo que el Sanedrín veía como una limpieza de malezas, para Dios era la siembra de su campo más grande. ¿Por qué se quedaron los apóstoles? El texto aclara que todos se dispersaron, excepto los apóstoles. Esto demuestra la disponibilidad a morir que ellos tenían. Para los apóstoles era importante quedarse como una columna de autoridad y símbolo de que el mensaje de Jesús seguía reclamando la ciudad de Jerusalén. El cruce de fronteras en Samaria. Felipe rompe una barrera cultural de siglos. Para un judío del siglo I, ir a Samaria a predicar era impensable. De esta forma, Felipe imita lo que hizo Jesús. Esto nos demuestra que el Espíritu Santo no entiende de fronteras políticas ni de rencores ancestrales. El Evangelio es el primer movimiento global de la historia. 3 puntos de enseñanza para nuestra vida. Primero, miremos nuestras crisis como una siembra. Cuando la vida nos dispersa o nos saca de nuestra zona de confort, un cambio de trabajo, problemas, no preguntemos solo por qué nos pasa, sino a dónde nos está enviando Dios para dar frutos. Número 2. No necesitamos ser un experto para dar testimonio. Felipe no era un apóstol, era un diácono, servidor de mesas. Sin embargo, su fe transformó una ciudad entera. Nuestro testimonio en lo cotidiano tiene el mismo poder que el de un gran orador. Número 3. Llevemos nuestra alegría a nuestra Samaria. Todos tenemos una Samaria en nuestra vida. Ese lugar o esa persona que evitamos por prejuicio o por viejas heridas. El reto de hoy es llevar un gesto de servicio o una palabra de esperanza precisamente allí donde menos queremos ir. La persecución no pudo detener a la iglesia y nuestras dificultades tampoco podrán detener el plan de Dios para nosotros. Elevemos una oración por los cristianos que sufren a causa de las persecuciones, de los sufrimientos, para que este dolor y sus dificultades sean semilla de alegría y evangelización. En los comentarios comparte qué te dice a ti esta palabra. El Señor te conceda un feliz miércoles y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre.
bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.